Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos y todas a este encuentro, a este intercambio con mis amabilísimos televidentes, que es este programa, que es el único programa en televisión que tiene 3 nombres: al final de la tarde, despidiendo el sol, o comenzando la noche. Ponga su calidad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Y qué bueno que yo hoy pude leer, sabiendo que este programa, como siempre, crepuscular y nocturno, pero en la mañana, vi un artículo en el periódico El Listín Diario, 90 años de presencia salesiana, por el padre José Pastor Ramírez, sacerdote salesiano parece. Y yo, como anuncio aquí todas las tardes, o todas estas sesiones crepusculares y nocturnas, acostumbro a pedir a la comunidad nacional que ayuden a ese centro de acogida de jóvenes, que es el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, regentado por los salesianos. Y me gustó que el padre Pastor Ramírez habla de los puentes que han tendido los salesianos aquí, a los jóvenes principalmente, esos jóvenes de Don Bosco, que son la misma congregación que manejan los salesianos, es decir, la formación. Y él, a ese contacto, esa conexión, él le llama los puentes tendidos por los salesianos. Y es verdad. Dice él, bueno, tengo dificultades, no tengo los lentes hoy aquí sin quedar. Dice él, esta imagen resume los 90 años de presencia salesiana y los 40 años de la red Muchachos y Muchachas con Don Bosco. Refiriéndose a esos puentes que están ahí, decía él, para cruzar de la intemperie a un hogar, de la incertidumbre a la esperanza y de la oscuridad a la luz. Qué bien. Entonces dice, de esos puentes que salvan, llevando a los jóvenes del riesgo a la oportunidad, del abandono al acompañamiento, de la calle a la dignidad y de la orfandad espiritual.
a la certeza de ser amados por Dios. Esos son esos puentes. Hay que tender puentes para que los jóvenes crucen hacia un futuro posible y digno. De nuestras casas, talleres son maestros, verdaderamente maestros los salesianos. Talleres, oratorios, proyectos sociales y comunidades. No se levantaron templos de mármol, sino estructuras invisibles que sostienen destinos humanos. ¡Qué bien! El educador que acompaña sin protagonismo, la comunidad donde la ternura se vuelve estilo educativo. Esos son los salesianos, formadores, verdaderos polinizadores. Ese trabajo, ese artículo del padre Ramírez, pastor Ramírez, interesante porque él habla de la congregación, esos servicios de la congregación salesiana. Y nosotros aquí, siempre, todas las tardes, repito, estimulamos a los amabilísimos televidentes que puedan colaborar con ese servicio de años, 90 años tienen los salesianos aquí, brindándole servicio a los jóvenes a través de esa congregación salesiana y esas actividades de San Juan Bosco. Son extraordinarias. Todas esas congregaciones de la iglesia son utilísimas en el mundo donde operan. No importa que estén en medio de los musulmanes, porque la iglesia católica anda por el mundo entero. Claro, en esas comunidades selváticas, iluminadas de musulmanes y de todo ese sincretismo religioso y anímico, animista de esa África profunda, son difíciles. Los budistas también son enredadísimos, esa gente del Asia, son complicados también, pero esa iglesia católica, esas congregaciones, principalmente esos jesuitas y dominicos y toda esa gente son tremendos. Excelente, hay que apoyar a los salesianos en el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, aquí en Santo Domingo, en la avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, entonces, bueno, hoy el Banco Central ha tenido que darle una respuesta a ACOPROVI. ACOPROVI es la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, creo que así que se llaman. Esas son la sigla de ACOPROVI. O mejor dicho, ACOPROVI es la sigla de esa asociación de productores o promotores de vivienda, constructores y promotores de vivienda. Ellos hicieron parece que se quejaron, la presidenta de ACOPROVI hizo unos señalamientos que entendió el Banco Central que tenía que aclarar eso, porque ella señalaba que los recursos liberados del encaje legal, que los bancos no le habían hecho llegar esos fondos a los promotores de vivienda y que ellos se habían prácticamente quedado, como se dice vulgarmente, no es de ella los términos, son míos, oliendo donde guisan, como se dice, porque hay sectores que se aprovechan tal vez de esas facilidades crediticias, pero dice el banco también, los bancos son los que tienen el derecho, porque ese dinero es de ellos, del encaje legal, o sea, ellos son los que administran sus propios recursos, pero tienen que reponerle al banco, porque eso es una garantía. Ahora, el banco dijo, no, de 62.000 millones, que el banco puso 81.000, creo que fueron 81, 85.000 millones de pesos disponibles para préstamos a diferentes sectores productivos, todo, mi pyme y todo el mundo. Entonces, el banco dice que de ellos ya se han retirado 62.000 millones,
que de esos 62 mil millones, 22 mil, un 36%, ha ido a la compra de terreno, de maquinaria de construcción y de viviendas también. Entonces, son 22.522 millones de pesos han ido a esas actividades. Es decir, de ese dinero, el 12% fue a vivienda de bajo costo, 7.000 millones de pesos, dice el Banco Central, respondiéndole a Coprovi. Pero además dice que para la construcción en 2025 redujo la tasa 232 puntos básicos a la tasa de préstamo de interés. Le bajó a la construcción de viviendas, y para la adquisición de viviendas le han bajado un 80 puntos a la tasa de interés, de 12.1 a 11.3 ha bajado, es decir, 80 puntos, dice el banco. También le recordó a Coprovi que en 2015 y 2016 el banco le facilitó 22 mil millones de pesos de préstamo a la adquisición de vivienda. En 2019, 34.300 millones de pesos. En el 2023, 21.400 millones de pesos. Y en el 2024, 35.500 millones de pesos. Es decir, el banco ha dicho que ha asistido. Es mucho dinero, pero no todo va a la adquisición de vivienda, otros van a la construcción de esa vivienda y luego hay que adquirirla, porque uno sabe que los contratistas son una cosa y los que venden las viviendas ya también son otros. Pero creo que esa aclaración dejará satisfecho a Coprovi, que se ha quejado, y el Banco Central tiene su cifra ahí y se la ha puesto en público para que la opinión pública o la comunidad nacional valore quién tiene realmente la razón. Ahí están los números y si no es así, tienen que ser refutados. Pero es lo que dice el banco, sus datos son contundentes, están ahí y son verificables. No es un dato dado para llenar, como se dice, una respuesta y salir más o menos bien del lío, como se dice. Son datos fríos que pueden ser verificables en la banca. Bien. Entonces, señor, el presupuesto nacional, ese presupuesto, 1.747.000 millones de pesos. Pero este gobierno tiene, señores, 4 años manejando presupuestos de billones de pesos. Porque el primero, el 2020, tengo entendido que no llegó al billón, pero estaba cerca en 800, 900 mil millones. Y de ahí en adelante, porque este es un gobierno endeudador, la deuda externa está en 76 mil millones de dólares. Entonces, este gobierno ha gastado un dineral. Y la verdad, que el gobierno ha sido poco efectivo en cuanto a las obras públicas. Pero no es solo la poca cantidad de obras, sino los atrasos que tienen esas obras. ¿Y cómo se explica que el gobierno no solo sabe gastar dinero? Es decir, 5 billones, por eso es que hay tanta corrupción. Y además esas obras no se han auditado, las mismas instituciones no se auditan. Y esas cosas yo creo que deben preocupar a un gobierno que esté empeñado en que el país se beneficie de su gestión. Fíjense todos los casos de corrupción, esa corrupción que ya no solo corroe, no es un gusanillo que corroe, no, ya es una gusanera, hay algo de pudrición del cuerpo gubernamental. Y eso, que hay que decir lo siguiente, en botánica,
Yo recuerdo cuando estudiaba botánica en la universidad, y creo que también en el liceo secundario, cuando estudiamos ciencias naturales, siempre uno conoce de las distintas especies de plantas, de frutos, etc. Esos frutos hay lo que le llaman frutos dehiscentes y frutos indehiscentes. Los frutos dehiscentes son aquellos frutos que estallan, como la nacahuita, una planta muy grande, frondosa, la jabilla, estallan y esos frutos al estallar despiden semillas y todo, y hay una especie de regeneración natural con ellos. Hay frutos dehiscentes y los indehiscentes que no abren, no estallan, sino que abren cuando ya el fruto está podrido. Entonces el gobierno tiene lamentablemente las dos condiciones de los frutos dehiscentes e indehiscentes. Es decir, hay casos de corrupción que le estallan, como la jabilla, repito, o la nacahuita, que son frutos de... o también el pino. Las coníferas, principalmente, no las pináceas, sino las coníferas, como el pino occidental, y su fruto también estalla. Cuando está seco, estalla, y entonces las semillas se dispersan y hay la regeneración natural, como se dice. Bien. Entonces, esos son los casos dehiscentes, son como estos de Senasa, el del Intran, y los pocos casos que han sido conocidos por la sociedad nacional porque estallan, como se dice en un momento dado, y la gente tiene, bueno, lo sabe. El narco, por ejemplo, la participación del narco en esa suerte de nido que le ha abierto el PRM. Entonces, los indehiscentes son esos que se están madurando en la administración pública y que todavía no han salido, todavía esos frutos no abren, pero van a abrir. Por eso esas obras, como nosotros hemos dicho, por ejemplo esa Duarte, la carretera Duarte, eso no resiste una auditoría, obra pública no resiste una auditoría, he dicho yo. Ahí hay muchas cosas realmente que van a tener que ser investigadas. Que el gobierno no dirá, bueno, yo he llevado los casos a la justicia. Pero esos son los casos dehiscentes, que yo me voy a atrever a usar esos términos botánicos de la biología para ponérselo a estos casos. De los casos dehiscentes han sido 3 o 2, no más de 3. Ahora esos casos indehiscentes, como ese de obra pública, educación y todo todo ese entramado que anda en la administración pública, con periodos largos de ejercicio de los funcionarios, 5, 6 años, 5 años, que se van expandiendo y hacen una base, o sea, de enraizamiento que se fortalecen, y entonces esas estructuras se convierten en estructuras casi, diríamos, incontrolables desde el punto de vista económico. Y esos funcionarios tienden a ejercer un poder que cuando ya el presidente se viene a dar cuenta del problema, el problema está ya que es, bueno, ahí se convierte en dehiscente. El caso estalla, como ha pasado con Senasa. Pero en obras públicas, por ejemplo, en el tiempo que estuvo el señor Ascensión, ahí hubo muchos problemas con obras que fueron presupuestadas en el 2004. Obras que habían sido adjudicadas, pero ni siquiera iniciadas. Otras iniciadas y tal vez quedaron ahí como abandonadas, como se dice, porque los demás gobiernos no le hicieron caso, la dejaron ahí, venían del gobierno anterior, bueno, y se quedaron eso. Sin embargo, la administración en este gobierno
tomó esos contratos y lo adendó, vamos a usar esa palabra, ese verbo de adendum, que es la palabra, diríamos, latina que se usa para esos incrementos. Entonces, el adendum está permitido en las obras, porque es, creo que hasta un 25%. Pero una obra que usted comenzó o presupuestó en el 2000 y le pasen 20 años, incluso 20 años con la moneda cambiando, imagínense el tipo de adendum que hay que hacer para usted actualizar ese contrato que tiene 20 años. Pero como había muchos amiguetes y funcionarios y gente del partido que quedaron, como dicen, en la estación del desamparo en ese momento, porque cambió la administración, le activaron esos contratos, señores, con adendum por encima de la ley. ¿Qué va a pasar cuando eso se investigue? Todo eso ahí. ¿Qué va a pasar en obras públicas? Esos son casos, por eso digo, hay casos deicentes de corrupción y casos indecentes, porque todavía no han madurado esos frutos para descubrir sus simientes. Una pena y una vergüenza. Entonces este gobierno ha manejado demasiado dinero. Pero hemos dicho nosotros aquí que esa conducta, ese manejo del presidente, no me parece que es un manejo convincente, un desplazamiento constante. No se sienta, digo yo, a despachar el gobierno, a inquirir datos que le traigan informaciones, sospechas, gente que le advierte, le dice, presidente, mire, cuídese, que hay tal sitio. Mire, hemos visto un movimiento raro, pero es que no hay forma de que el presidente, yo entiendo, que pueda recibir ese tipo de informaciones porque que anda para allí, para allá, para acullá. Entonces, ese tipo de gobierno tan coloquial como ha ejercido el presidente Abinader, se despista, se distrae en tantas participaciones que el presidente tiene, va a todo, a todo. La reconstrucción de un techado para jugar voleibol, por ejemplo, o practicar deporte, ahí está el presidente, en una rehabilitación. Está bien que si el presidente quiere tener contacto con la juventud, pero usted no puede dispersar el gobierno en cosas tan que pueden ser atendidas por el ministro de Deporte o la vice, usted la desplaza, que la pobre ya Raquel, yo creo que ya ha gastado zapatos y tacos y suela, ha gastado de todo. Porque tienen que estar en todo, pero yo no entiendo por qué hay que estar en tantas cosas. Porque es que hay muchos deberes que son fundamentales para tener el gobierno efectivo, el gobierno eficiente. Entonces el gobierno le ha faltado ese tipo de calidad. Y uno viendo esos presupuestos, 1.747.000 millones de pesos. Y las obras se pueden contar. Las obras de envergadura, vamos a llamarle. ¿Por qué es que hay tantas obritas que me dirán, pero que esas obras pequeñas también son útiles? Es verdad que son útiles. Pero si tenemos las obras grandes que son necesarias y utilísimas, pero démosle término a esto. Fíjense las dificultades con esa línea de metro. Ya eso va cayendo en el plano de la desvergüenza, como se dice. La carretera Duarte, eso es, como se dice, un invento. Ahí no se sabe, parece que no hay ni plano de lo que se está haciendo ahí. Usted va al kilómetro 9, lo mismo, van a las demás obras, presas, represas y construcciones, y usted no sabe qué es lo que hay. Los acueductos se terminan o no se terminan, se anuncian muchísimas cosas, pero todo anda como en una, diríamos, como a medio camino, o ni siquiera en el camino. Esas cosas como que tienen a la gente preocupada. Entonces, además de eso, estos casos de corrupción le estallan al gobierno. Y eso es, me parece que son dos
ese caso del narco y el caso de estos de corrupción, diríamos, esto es corrupción administrativa, porque lo del narco es corrupción también, pero esto es una corrupción administrativa y aquello vamos a llamarlo una corrupción moral que tiene y ética que tiene el gobierno. Porque tal vez los narcos no derivan dinero del Estado. Ellos lo que derivan es, sobre la base del poder adquirido, manejarse con inmunidad y manejarse incluso para legislar, como decíamos ayer, cosa que es gravísimo desde el punto de vista ético y moral, porque la presidencia, el gobierno en sí, la majestad del gobierno es la referencia moral mismo del país, entiendo yo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, la verdad que el Estado dominicano está corriendo muchos riesgos, creo yo, con estas conductas ya de familias que derivan tantos beneficios del Estado, que andamos hasta preocupados, familias presidenciales. Aquí siempre yo he hecho una suerte de recuento histórico de las familias que han gobernado este país. Por ejemplo, la familia del general Pedro Santana y familia. Solo tenía un hermano, eran gemelos, sus otros hermanos, Ramón Santana. Murió relativamente joven, pero Pedro Santana solo creo que tuvo un hijo. Pero nadie pudo acusar al general Pedro Santana de ser ladrón. Heroico y brutal, muy brutal, pero heroico, definitivamente, pero nadie lo acusó de ladrón al general Pedro Santana y familia. Y ni sus allegados, o sea, ahí había, bueno, me dirán, era una virtud del siglo XIX, es verdad. Casi todo el mundo era serio. Pero vino un presidente que era inserio, que era el señor Buenaventura Báez. Pero era él. Su familia no era corrupta. Y hay que decir que Damián Báez, su hermano, fue gobernador de Santo Domingo, en tiempo de él como su hermano presidente. Cuando su hermano quiso anexar la República a Estados Unidos, Damián Báez alzó su voz y le dijo a su propio hermano que eso no iba, que eso no podía ser. Es decir, enfrentó a su hermano presidente, Damián Báez. Entonces la familia Báez aquí, nadie la puede acusar de ser una familia deshonesta, aunque Báez, que era el patriarca, fue un deshonesto y se puede decir que Rayón era un delincuente. Porque un hombre que asaltó los bienes públicos y se lo cogió, como dice, los dineros públicos.
y se lo llevó en su fratriquera, como se dice, y en sus árganas o en sus baúles, y se llevó los caudales del Estado, lo poco que había, pero lo cogía, era un tigre. Pero después las familias, la familia de Luperón, la familia de Heró, esa gente nadie lo pudo acusar de delincuentes, ni a Meriño, ni a Gregorio, Francisco Gregorio Villini, esos señores, estamos hablando de gente integérrima. Entonces, en el siglo XX, por ejemplo, ¿quién de la familia de Ramón Cáceres o de Horacio Vázquez, nadie puede señalar que esa gente fueron deshonestas? Nadie lo puede marcar como deshonestos. Vino la familia Trujillo, no, eso huelga citarlo. Ahora, después de la muerte de Trujillo, aquí no hubo familia tampoco, porque la familia de Rafael Bonelli, integérrima. La familia de Don Henry, aquí muchas veces se acusaba a Don Henry, que lo cuente los outings, por aquí. Fue un gobierno muy corrupto, por el asunto de tener que satisfacer aquella boa militar, que había que darle de todo, crearon las cantinas, y aquello fue un desorden de contrabando y todo, que los militares eran que prácticamente controlaban la aduana, o se convirtieron en la aduana del país. Y había una corrupción enorme, pero Don Henry era un hombre que había que sacarlo de ahí, de ese grupo, o a Cáceres Troncoso, el segundo, o cuál es más triunviro, hubo ahí también Tavares para allá, y también el doctor, no me recuerdo, el abogado, un hombre muy serio también, bien. De los Santos, don Emilio de los Santos era un santo. Él decía, ahí no había problema. La familia de Juan Bosch, nadie puede marcar a Juan Bosch como un hombre de corrupción. La familia de Balaguer, él representando su gobierno y su familia. Y hay que ver todas las exigencias y las limitaciones que había ahí. Entonces la familia de Antonio Guzmán, la familia de Salvador Jorge Blanco, nadie puede señalarle como familias corruptas que usaron el Estado. Aquí se vino a definir lo que es una familia montada, esas familias últimas, esa de Danilo Medina, y en la familia del 2000-2004 también, porque ahí hubo muchas diabluras también. Pero siguen habiendo muchas diabluras, se están verificando en el país. Y hay como si fuera una especie como de arrastre de aquellas inconductas. Se están arrastrando todavía. Y fíjense todas estas conexiones y todos esos entrecruces de cable, como se dice que hay ahora entre familias, en estos casos de corrupción de Senasa. Y bueno, una cosa que mete miedo. Las conexiones familiares que hay ahí. Pero lo hubo en Medusa y muchísimos casos de eso. El más evidente se tiene que decir que fue la familia de Danilo Medina, indiscutiblemente. Entonces, eso afea al país y la misma conducción del gobierno. Y yo no sé, el presidente Abinader, él entiende que está haciendo lo correcto y que está haciendo lo máximo de que, bueno, ahí están los casos en justicia. Pero apenas esos son los casos dehiscentes, como digo yo. Pero los indehiscentes que todavía están en madurez, ustedes verán lo que va a pasar aquí. Y se lo advertimos aquí desde el principio. Señores, sepan hacer lo mal hecho, bien hecho, porque si no van a tener muchos problemas. Esos gobiernos coloquiales tienen los presidentes se distraen, no están en esos asuntos de cruzar informaciones, de observar comportamientos y todo esto. Ahora, también desde el poder se patrocinan esos desórdenes administrativos. Porque también en los gobiernos de Balaguer, siendo Balaguer un hombre muy honrado y muy honesto,
Pero por los asuntos de la reelección, también se hacían muchísimas diabluras, porque hay que decir esa verdad. Ahí lo vimos en aduanas, yo recuerdo aquella vez en aduanas, en INEPRE, por donde quiera se hacían muchísimas diabluras. Las instituciones sufrían, porque yo no voy a negar eso, que en el gobierno de Balaguer hubo ese tipo de corrupción que era obligatoria casi por la demanda de la reelección. Y entonces, este gobierno que debió haber corregido eso, sin embargo, fíjense el nivel de corrupción, ya una corrupción confesada para pasar la reelección del presidente Abinader. Entonces, ¿dónde está el liderazgo? Es decir, toda esa conducta dadivosa, todos esos bonos, todo eso fue producto de esta corrupción, de corromper las instituciones. Porque es verdad, yo estoy seguro que ese señor así, y todo ese entramado que él tenía ahí, no se iba a coger todo ese dinero para ellos. Yo decía pero ¿dónde lo llevaron? Porque los bancos, en el banco eso se tiene que reflejar, esos depósitos. O dónde están esas botijas de Jacín, de Santiago Jacín. ¿Dónde están las botijas? Los bulos guardados, porque tienen que estar en botijas. En algún sitio tiene que estar el dinero, decíamos nosotros, como lo teníamos el Chapo, en unas habitaciones y en unos sótanos, y en los dólares pudriéndose. Increíble. Entonces, ese dinero, no hay duda que sumas tan multimillonarias, en tiempo de campaña, usted también las aporta. Ahora, ¿lo va a decir Santiago así? ¿Va a decir que él de ese dinero tomó para la campaña de ganar la reelección del presidente? ¿Pondrá al presidente en apuros? ¿Qué va a pasar? Pero eso es una conducta en este país, porque vamos a estar claros. Desde luego, con todo eso, entonces, se levanta ese argumento como una forma de, no de dorar totalmente la píldora, como se dice, pero de alivianarle la carga al corrupto. Bueno, yo me corrompí para lograr continuar en el poder, lo que quiere decir que todos somos corruptos. Porque estaba en una unidad que podía recaudar más o igual que muchos, pero si aquí sacuden a los demás, va a pasar mucho cenaza, porque para esas reelecciones se necesita mucho dinero. Y yo sé, lo digo yo, mi yoísmo, porque vengo de una escuela que también esas reelecciones había que pasarlas con recursos. Por eso no me voy aquí a escudar ni a nada. Aquí se sabe cómo se hace reelección en este país. Ahora, hay argumentos de muchas voces y plumas de alquiler y de no alquiler, comprometidas tal vez políticamente o ideológicamente, etc. O amigablemente. Entonces, bueno, invocan la presunción de inocencia. Muy bien. Bueno, las evidencias de corrupción están ahí, pero la presunción de inocencia hay que mantenerla. Muy bien. Pero esa presunción de inocencia, ese es el problema. Bueno, no se puede encarcelar 18 meses, eso es un castigo por adelantado. Cuando usted hay que juzgarle para saber si es verdad que es inocente o culpable, pero en esa inocencia o en ese periodo, el inculpado o el imputado está bebiendo, comiendo, bailando, va a los mejores resorts y gastando la fortuna, o también escondiendo las pruebas. ¿Hoy usted cree justo que una persona se pase 48 meses dándole juzgamiento en un tribunal, acusado de robarse 15 o 20, o diríamos, dispersar 20.000 millones de pesos, y usted lo ve, andan como si eso no estuviera pasando nada?
¿Usted cree que el pueblo se va a sentir cómodo viendo gente, como he visto yo, muerto de la risa y como dicen, gordos y colorados en todos los resorts y haciendo lo que le da la gana en el país, llevando su vida de boato, sobre dinero que se le está acusando por habérselo robado al Estado? Entonces, esas cosas como que, esa presunción de inocencia también. Es dolorosa usted ver también un pueblo saqueado, un pueblo robado a saco, como se dice, llevado todos sus recursos en forma escandalosa y que todavía sigamos como nada. Yo creo que el país tiene que hacer una reflexión sobre eso. Y el gobierno tiene, si el gobierno no se reestructura, por lo menos tiene que hacer un acto de desagravio. El gobierno del PRM tiene que hacer un acto de desagravio al pueblo dominicano, porque es que está enfrentando dos casos graves de corrupción. Uno de corrupción administrativa, repito, deicente, y otro, como es el caso del narcotráfico, este partido como nido del narco, protegiendo a gente que realmente buscando inmunidad ha logrado colocarle en cargos electivos y cargos que llegan al Congreso para legislar. El narco legislando. Entonces, el PRM tiene que pedirle, hacer un acto de desagravio al pueblo dominicano y pedirle perdón, pedirle excusa. El presidente de la República tiene que hacer, o el presidente de ese partido, y miren lo que sale, el presidente del PRM, a inculpar una excusa diríamos, exculpatoria o una apelación exculpatoria de que todos somos iguales o no todos somos iguales. Decía él, no somos todos iguales. Nosotros somos distintos a los demás, porque los demás son los malos y nosotros somos los buenos. Oh, señor, pero ¿y cómo es posible si todos los malos que se están señalando están precisamente sentados en primeros asientos en su organización política, protegidos? Ahora, que el gobierno no pueda evitar que la justicia le llegue a esa gente. Repito, esa es la categoría que hablo de frutos deicentes y frutos indeicentes. Por eso hay casos que son casos de corrupción deicentes y casos de corrupción indeicentes que todavía no han sido ni siquiera auditados. Pero esos frutos se maduran, porque es inevitable que se maduren. Y cuando maduran, entonces abren. Y ahí no es solamente que exponen la simiente o la semilla, la exponen. No, es que además exponen ese tufo maloliente de las inconductas que dejan esas actuaciones tan dañinas en los cargos públicos. Ese caso, por ejemplo, de educación. Ese es un caso que va a quedar, decíamos en esta semana, como una especie de espada de Damocles para el gobierno. Porque ese caso la gente, desde el principio, el pueblo, no sospechó. Y no fue un sueño. Fue lo que podía percibir de que ahí hubo un acto grave de corrupción en educación. Y eso le va a quedar como una especie de manchón. No al gobierno, no, al propio presidente Abinader. ¿Por qué? Porque el presidente Abinader es consciente de lo que pasó ahí, porque se lo informó el incumbente entrante, el que sustituyó al señor ministro de Educación. Le hace un informe al presidente y le dice, mire, esto fue lo que yo encontré. Claro, nadie sabe qué fue lo que le dijo. Tal vez le dijo que todo estaba bien. Y el presidente, bueno, pues si todo está bien, excelente. Mi amigo está, yo lo voy a proteger porque él no tiene
hechos graves cometidos allí o faltas graves cometidas. Es posible, pero no sabemos qué fue lo que escribieron, que siempre deja esa duda, lamentablemente. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Siempre hemos dicho nosotros lo que son los entramados en los gobiernos. Yo recuerdo en el gobierno de Balaguer, se organizaban esos grupos también de mafiosos, de gente que se quería buscar lo suyo, como se dice. Pero Balaguer sabía eso y siempre lo admitía. Pero Balaguer era previsor. No le daba la oportunidad de que esos entramados se quedaran por mucho tiempo en la oficina pública, que es el error que tienen estos presidentes ahora, bisoños, como yo le llamo. Yo recuerdo un caso, fue un encargado de una oficina, bueno, era director de presupuesto, una oficina clave para usted poner un entramado de buscarse lo suyo, como dice. Porque todos esos libramientos pasan por ahí, usted decide y bueno, y asigna y pone allí, pone por ahí. Entonces, Balaguer, que era un mago, sabía que esas cosas se organizaban, pero te movía, te daba un año, o al año y medio te quitaba del cargo y ponía otro, él sabía lo que se movía. Entonces movieron a un incumbente de ahí, y al que lo sustituyó, el señor removido le exigía al nuevo, diciéndole, mira, yo dejé una estructura que me dejaba 14,000 pesos diarios ahí, eso no puede ser tuyo, nada más. Ustedes están oyendo cómo es que son las cosas del Estado. Pero Balaguer, que era muy celoso, sabía que se montaban esos entramados. Ahora se montan más grandes y se quedan ahí 5 y 6 y 7 años. Explíqueme usted, ¿cómo usted desmonta eso? A Dios que nos tome confesado cuando este gobierno termine. Pero yo sé que las cosas van a ser sumamente difíciles, muy difíciles. Lo vamos a ver. La corrupción no tiene de que dos caras. La cara del sector privado o del corruptor y la carga del corrupto del sector público. No, tiene dos brazos. Eso es lo que hay. Dos brazos y una sola cara, que es la del corrupto, que es la corrupción, que no es fácil. Bueno, yo estoy viendo el caso de Honduras, señores, pero para que ustedes vean cómo son las cosas. En Honduras, al final van a tener que contar eso a mano, como hizo Leonel Fernández aquí, que obligó al partido del PLD con los asuntos de ese voto electrónico. Fíjense los problemas que ha creado eso en Honduras. Tienen hoy 11 días y no han podido dar el resultado de las elecciones, con todos los problemas que confronta ese sistema
Eso es muy delicado, porque es que hay el poder en este país, en todos estos países, se le complica la vida a la gente. Eso es muy delicado. Bueno, entonces tenemos, bueno, el tiempo ya se me ha vencido, pero quería referirme a ese caso de Donald Trump, pero ya no me va a dar el tiempo, ya lo voy a dejar para mañana, porque quiero hacer algunas precisiones sobre esa conducta de Donald Trump en Estados Unidos y esa posición pro-rusa, pro-Putin. Eso no puede ser. Yo creo que ahí hay una situación. Estados Unidos va a dejar una marca muy fea en la historia diplomática con este gobierno del señor Donald Trump. Porque es que esa conducta que hay pro-Putin y anti-Europa, anti-Ucrania en este caso, es inconcebible que sea tan a la clara, tan evidente la deslealtad, vamos a llamarle así, con Occidente. Y con lo que son sus verdaderos enemigos, que son los rusos y los chinos, se supone que son esas armas norteamericanas, hemos dicho nosotros, esas armas es para defenderse de quién, de Ucrania, o de Inglaterra, o de Francia, o de Alemania, de esa gente que Estados Unidos se va a defender. ¿Para qué son esas armas? ¿Para qué son estos portaaviones enormes? Y todos estos aviones y todo eso, y bombas atómicas. ¿Para qué es que Estados Unidos tiene esas armas? Para defenderse de Ucrania, de Polonia, de Holanda, de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, de Canadá. Para Putin, parece que Putin es el gran amigo de América. Y para el señor Donald Trump, esos son sus verdaderos enemigos, es decir, los amigos de Estados Unidos. Algo inconcebible. Por eso digo, eso habrá que ponerlo ahí. Entonces, un hombre como yo recuerdo, Henry Kissinger tenía la tesis de que Ucrania también tenía que entregarle la tierra a Rusia. Pero aquella senilidad tardía ya había perdido energía, perdido fuerza, ya esa capacidad mental del señor Henry Kissinger. Y parece que ya en esa edad tan avanzada, senil y tardía, diríamos, pues 95, 96 años, 97 años que tenía. Entonces se atrevió a hacer un planteamiento que era una absurdidad, como se dice. Más luego tuvo que recoger y decir, no, yo estoy claro, no se puede, Ucrania no puede hacer eso. Porque es una cuestión de lógica. Pero lo que tiene Estados Unidos y Trump contra Ucrania es como si fuera Ucrania, ríndete, porque yo amo a Putin. Oh, ¿y qué es lo que usted le debe a Putin? Que llega a pensar, Occidente llegaría a pensar que entonces Estados Unidos anda en una nación díscola. ¿Para quién es este poder militar? ¿Para defenderse de quién es que Estados Unidos, el Estados Unidos del señor Donald Trump, ¿para quién es que se va a defender? ¿De Japón? ¿De Australia? ¿De Corea del Sur? ¿De quién es que se va a defender con estas armas? Que no sea de China y Rusia o Irán o Corea del Norte, que es el eje malo o el eje del mal, como le llamaba George Bush hijo. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta, que en esta semana nos tiene una experiencia excepcional acerca de una amistad con alguien que me pareció un personaje inolvidable. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, con su recto juicio de razón y de palabra. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.